al licenciado Arturo Torres, periodista de investigación. Él es editor de la página Código Vidrio, del portal Código Vidrio. Le saludamos a Arturo. Quisiéramos en esta ocasión hablar nuevamente sobre la importancia del periodismo, particularmente del periodismo de investigación, que vuelve a superar con creces aquellos organismos creados por el Estado ecuatoriano para combatir la corrupción, a las comisiones de fiscalización de otras funciones del Estado, como la de la Asamblea, y también hablan de la situación política del país, que más allá de las buenas intenciones, de los discursos esgrimidos por Guillermo Lasso durante la campaña, uno de los principales argumentos por la lucha contra la corrupción, estamos lamentablemente en lo que estamos. Le damos la bienvenida. Muchas gracias. Saludos a toda la audiencia y bueno, continuemos para poder profundizar sobre este tema que es tan recurrente en las últimas décadas, ¿no? El tema de la corrupción. Como mira la situación, realmente se ha puesto inicialmente incluso a prueba la solidez de las denuncias que se han presentado, que no son exclusivamente de ahora, pero la Posta ha catalizado este tema con nuevas declaraciones y nuevas pruebas que ha sido denunciado por otros portales como Periodismo de Investigación justamente hace varios meses. Sin embargo, todas estas advertencias y denuncias no fueron suficientes para que el propio Estado ecuatoriano se preocupe de investigar las cosas. Tuvieron que darse y publicarse reveladoras declaraciones para que recién aparentemente se percaten. Sí, bueno, el problema de la corrupción es un problema sistémico que hemos venido advirtiendo hace mucho tiempo y sin embargo el gobierno lo que se ha quedado realmente, perdón, en la superficie, más allá de crear esta supuesta Secretaría de Anticorrupción, que la verdad es que no está actuando en función de las necesidades, de la urgencia que requiere el abordaje de estos temas, porque básicamente se enfocó desde el inicio en un tema preventivo, es decir, dictar políticas, un poco dorar la píldora sobre que el gobierno está haciendo algo sobre el tema anticorrupción, cuando sabemos efectivamente que lo que se necesita es identificar a estos operadores que vienen desde hace mucho tiempo enquistándose en los diferentes gobiernos. O sea, este creo que es un tema importante para mencionar. Son personajes que actúan en varios gobiernos, ya saben cómo funcionan las maquinarias, ya saben cómo aprovechar todas las debilidades que tiene y las oportunidades que tiene la estructura estatal para permearla con intereses y con actores que básicamente se encadenan para actos de corrupción. Entonces, esta sucesión y estos patrones que ya se han identificado nunca han sido abordados de una manera directa por el gobierno y tampoco han tenido una correlación, digamos, para poder coordinar acciones con Fiscalía y con la justicia, que es una debilidad que yo noto, la descoordinación una vez más, que existe como para poder enfrentar un problema que se ha vuelto sistémico. Ahora, en lo periodístico creo que estamos frente a una alerta, no es desde mi punto de vista concretamente hablando de investigación, hablamos de un método en el cual no se comprueban cosas a partir de documentos, a partir de la contrastación de la información y demostrar estructuras con suficiente información que nos permita evidenciar casos concretos de corrupción. En este caso creo que estamos frente a una denuncia en la cual se filtran audios, ¿no es cierto? Y tres personas hablan de beneficios que han tenido, ¿no es cierto?, o que están buscando a través de recibir coimas en el sistema, pero eso es algo que alguien dice. El periodismo de investigación, Gustavo, tiene que ver no con lo que dicen las fuentes, sino con lo que se puede probar, ¿no es cierto? Entonces ahí nos vamos a lo factual. Lo que dicen y lo que opinan las fuentes no es periodismo de investigación,
El periodismo de investigación tiene que ver con una cuestión mucho más consolidada en la cual no se dé resquicio a dudas sobre que existe alguien que está hablando de corrupción. Yo periodísticamente voy a buscar las pruebas de esa corrupción, es decir, cómo se beneficiaron, los contratos que hubo, a quiénes se benefició y efectivamente cuáles son las conexiones de la red documentando eso. Ahora, Estamos, Arturo, como digo, sí. Arturo, muy buenos días. En el marco de todo esto, quizás una de las preguntas que surge, tú decías hace un momento que estas redes que ya están enquistadas desde hace varios años atrás buscan las debilidades de las instituciones, de las entidades del Estado, pero nos preguntamos cuánto realmente es posible creer que sabía o no sabía. Por ejemplo, en este caso, el propio presidente de la República, cuando se le menciona a su cuñado, quien además ha sido un mentor, una persona muy cercana al primer mandatario. ¿Cuánto es posible creer o confiar que los estados o los gobiernos no sabían? O me venía a la mente mientras tú hablabas sobre este último artículo que saca Aguilar en Diario Expreso sobre la Guardia Presidencial, que uno de ellos trabajaba para la vicepresidencia, pero otro, por ejemplo, para Junior Roldán. ¿Es realmente posible creer que esto se le escapa al presidente de la República y a las principales autoridades? Sí, creo que hay que diferenciar dos cosas, porque la primera es a ver. Bueno, sí, son dos casos distintos, ¿no? Pero quería decir que se dan este tipo de hechos y cuánto realmente es posible creer que las autoridades no conocen. Sí, o sea, me parece que para eso existen los sistemas de inteligencia, los sistemas preventivos que tienen que actuar para que sobre eso el gobierno pueda tomar decisiones. Dos traquetos llamados marinos, en este caso, estaban infiltrados directamente en la vicepresidencia, trabajando, y el otro fue condecorado por un asambleísta, no hay que olvidar eso también. O sea, un asambleísta condecora, ¿para qué? Para que pueda ascender y pueda tener poder y pueda tener más nivel de decisión. O sea, para eso son las condecoraciones en la Armada, para eso sirven. Entonces, hablamos de dos niveles, pero al final todo confluye en un tema que es importante. ¿Cómo no funcionan primero las alertas, o si funcionan, el poder político no les pone atención porque cree, ya sea porque está sobrepasado por demasiadas cosas o demasiadas tareas, o simplemente no le interesa porque hay compromisos de por medio, ¿no es cierto? Esto lo pongo como un tema abierto. Ahora, ya sobre la participación directa, porque hemos visto que hay una penetración de elementos del crimen organizado, de elementos de cuello blanco que están pensando en la corrupción a gran nivel, que operan en este y en otros gobiernos, y sin embargo, ya vamos al segundo año del gobierno de Guillermo Lasso, y lo que ha hecho es básicamente hablar de la lucha contra la corrupción, y cuando vemos que las evidencias, ¿no es cierto?, e indicios de que hay actos de corrupción en el gobierno, siguen apareciendo. Hay un código, recuerdo que este código, ¿no es cierto?, este protocolo de ética, que fue el primer decreto que el presidente hizo, precisamente tratando de prevenir y de atacar y de alertar a sus funcionarios. El primero en no hacer aplicar eso, creo que es el presidente de la República, pues. O sea, junto con el código debió aplicarse una serie de medidas que nos permitan prevenir la corrupción, no solamente hacer el circo que se ha hecho permanentemente de hablar de que luchamos contra la corrupción, pero en lo concreto no se hace absolutamente nada, porque todos están muy cómodos, ¿no es cierto? Y evidentemente esto es para mí un circo, ¿no? O sea, lo que estamos viviendo es un circo. Parte de su comentario anterior, Arturo, en cuanto a la profundidad y a las conclusiones a lo que está obligado a llegar el periodismo de investigación, en una investigación específica, cabe señalar que sí hay piezas muy importantes en este caso y antiguas. Hablamos de hace casi un año. Está allí el artículo Flopec y el retorno de los que nunca se fueron,
que lo hemos resaltado en esta mañana de periodismo de investigación. Allí se habla justamente de ese proceso oscuro, oscurísimo que se dio y que implicó la pérdida de control de Flopec en medio de intereses millonarios. Allí, lamentablemente, y esto habrá que investigarlo, por supuesto, con el voto de Marcelo Cabrera, entonces ministro de Obras Públicas. Sí, de acuerdo, Gustavo. Yo me refería a este último episodio, a las últimas denuncias de la posta, que básicamente son audios filtrados, ¿no es cierto?, sobre los cuales se arma toda la estructura, pero yo creo que periodísticamente, cuando uno utiliza audios filtrados, eso no es investigación, eso son denuncias de temas de posible corrupción. Es más, Gustavo, creo que con esto lo que se hizo, de alguna forma, yo creo que mis colegas cumplieron su trabajo, hicieron lo que ellos tenían que hacer en su campo, pero cuando tenemos, bueno, por la experiencia, lo que se busca a partir de estos audios es complementar con documentos que permitan realmente redondear la investigación y evidenciar cómo se beneficiaron, ya en el campo de contrataciones, por ejemplo. Eso ya habría permitido develar una estructura, ¿no es cierto? Pero en este caso tenemos, ¿qué es lo que pasó? Que las personas que han sido, que participan y que hablan, ya no están acá. ¿Qué va a pasar entonces después? Yo no sé, yo dudo mucho que este caso llegue más lejos, porque además ya entró la asamblea y ya sabemos para qué entra la asamblea. La asamblea llega para hacer circo a puertas de las elecciones. En la asamblea no va a pasar absolutamente nada, porque cada uno va a defender sus intereses políticos. Entonces, esto ya entra en el juego político, en el cual unos se van a proteger y otros van a tratar de atacar al partido en función de sus propios intereses. Entonces, y Arturo, ¿cuánto podrá hacer la Fiscalía con esta información que se le ha entregado? O sea, lo que pasa es que hay que hacer, ahora sí hay que iniciar la investigación. O sea, la Fiscalía tiene que investigar, porque en los otros casos lo que ocurre, en un caso en que, por ejemplo, recibimos un audio, lo que hay que hacer es empezar a investigar el audio, ¿no es cierto?, lo que se dice, y exigirle a quien, o sea, porque básicamente son filtraciones, no son entrevistas de lo que yo veo, ¿no es cierto? O sea, son filtraciones de audios. Entonces, el audios que tienen que ser debidamente contrastados y confirmados de alguna manera. Esa es una primera alerta, Gustavo, y yo con ese audio lo que creo que hay que hacer es ir donde estas personas, a las fuentes, las fuentes no son importantes por lo que dicen, sino por lo que nos pueden probar. Entonces, lo que hay que hacer es documentar lo que las fuentes dicen, porque lo que las fuentes dicen, y además ya no están aquí, ya no tienen ninguna importancia en una investigación fiscal. Así es, Arturo, en eso totalmente de acuerdo, y la posta ha sido criticada. Lo han hecho algunos analistas con quienes hemos conversado también en este medio de comunicación, por esa entrega por capítulos que a momentos prioriza el dramatismo a la efectividad de divulgar información conclusiva, incluso que podría ayudar a las autoridades a actuar con mayor agilidad. Pero lo importante quizá en esto es lo que sugería Rosana. ¿Cuál va a ser la deriva de este caso? La Fiscalía, que ha actuado también lenta, no se hicieron allanamientos ni detenciones preventivas oportunas, como sí se lo ha hecho en otros casos, pero ahora a la Fiscalía le toca configurar las acusaciones para convertirlas en casos judiciales. Y la otra rama, de la cual usted se había referido también, esto de la Secretaría Anticorrupción, que realmente está demostrando que hasta el momento no sirve para nada, o sirve para muy poco, ha sido objeto también de varios comentarios, entre ellos de la prestigiosa organización ciudadana, la Comisión Nacional Anticorrupción, que señaló mediante un comunicado que las graves acusaciones que se han formulado en contra del régimen demanda la participación de instituciones de control desde la sociedad civil para esclarecer la verdad, y aclara y opina que la investigación proveniente del propio gobierno, hablando de la Secretaría Anticorrupción, solo incrementará la desconfianza. Sí, Gustavo, una vez más somos testigos de este lamentable espectáculo que básicamente nos pone frente al escenario de que quienes denuncian, quienes trabajan y quienes exponen
son los medios, periodistas y básicamente organizaciones de la sociedad civil que también entran, como la Comisión Anticorrupción, para poder tratar de mover en algo el problema que vive este gobierno y que han vivido los últimos gobiernos en función de la corrupción. Entonces, es penoso el papel, ya se advirtió cuando se creó. Todos pensábamos que la creación de la Secretaría Anticorrupción iba a ser una secretaría que precisamente pueda alertar rápidamente los problemas, que pueda articular, mejor dicho, las alertas que generan los sistemas de inteligencia sobre los perfiles de quienes están al frente, ¿no es cierto?, de las entidades públicas, para poder hacer seguimientos preventivos, ¿no es cierto?, que les permitan como identificar a través incluso de programas de informáticos si es que hay anomalías en las contrataciones. Esto tiene que articularse con el CERCOP. O sea, hablamos de una serie de medidas que tienen que realmente estar conectadas con diferentes organismos de CRI, UAFE, la Contraloría, a la gente que está en puestos directivos. Hay que ponerle el ojo, pues, o sea, desde el inicio de la gestión, no post-mortem. Lo que está haciendo en este momento el gobierno es post-mortem todo. O sea, ya se produjo la denuncia, hay 2 exfuncionarios que admiten que han estado en el tema de querer beneficiarse con coimas, pero ¿cómo es que esto pasó pese a que ya hemos vivido esto, Gustavo, los 10 o más últimos años? O sea, se vuelven a repetir estas prácticas. Claro. Y no puede decir el gobierno lo que no, señalamos no sabía reiteradamente nada. Esto de la corrupción es un mal endémico de Ecuador. Sí, y aquí sí yo veo una falta de decisión política oportuna de enfrentar el problema, porque no es que le falte información. La información de los patrones de cómo actúan estos personajes que viven de la corrupción, que se alimentan de las debilidades que les da el sistema, como decía al inicio, y de un gobierno que proclamaba desde el inicio la lucha anticorrupción y ahora le está rebotando el tema en la cara. O sea, me parece que es totalmente desgastante, y además ahora entramos en este circo, en esta nueva etapa, ¿no? Entra la asamblea y ahí sí, o sea, allí sí es un juego. Esto merece otro comentario, Arturo, realmente, esta intención del Partido Social Cristiano y los correístas que quieren subirse a esa camioneta en estas denuncias y sacar evidentemente su parte. Y por otra parte, mientras esta situación realmente que puede ser calificada como río revuelto, la Asamblea tramita y avanza con su pedido de amnistía para el exministro del correísmo, Ricardo Patiño. Ricardo Patiño, el que manejó la Cancillería con una línea política militante para apuntalar clientelarmente a Correa, y no olvidemos todos los abusos que hubo en España, en los consulados de España especialmente, y también en otros países que sabemos cómo dispendiaron los fondos y los recursos públicos, millones de dólares en consultorías para supuestamente sacarles, aprovechando la tragedia de los migrantes ecuatorianos que habían perdido todo en España por la crisis de las hipotecas, y cómo contrataron a gente de Podemos para beneficiarles y catapultarles al poder. O sea, ese es Ricardo Patiño. Y usted ese es, deja por el momento, bueno, entero. Hubo tantas cosas, aquel alijo que fue a Italia, alijo de droga, a través de sistemas diplomáticos. Claro, de la valija diplomática, la cocaína líquida, pues, y ese es un hecho histórico. Creo que a nivel internacional no ha ocurrido algo así. Sin embargo, pues ya vemos, y no olvidemos el papel que él estaba jugando desde México, ¿no? Con esta cadena de articulaciones para atacar durante las elecciones a través de bots y de lo que se ha denunciado para el esparcimiento de fake news desde Venezuela, México y Rusia, para fortalecer a todas las operaciones del correísmo en el país. Ya vamos a mostrar en instantes, a compartir con nuestros oyentes, a Rafael Correa, expresando en un spot reciente su apoyo a un candidato a la alcaldía de Cuenca,
señalando que Cuenca estuvo mejor con el correísmo y que fue un gobierno de manos limpias. Sí, sí, o sea, realmente es de película, es de película de terror, pero lo que estamos viviendo en relación a la audacia que tienen estos personajes después de toda la evidencia que existe de todo el perjuicio que le causaron al gobierno, al Estado, perdón. Bien, muchísimas gracias, Arturo. Estaremos en contacto en estos días, pues va a haber sin duda mucha tela que cortar aún. Muchas gracias, Gustavo. Muy buenos días para toda su audiencia. Declaraciones del licenciado Arturo Torres de el portal Código Vidrio. Son las